Buenas de nuevo, semana 5, bienvenidos al canal. Continuamos con el objetivo sub 250 preparación para Valencia. Hoy lunes y empezamos la semana con rodaje regenerativo. Las piernas después de la salida de ayer, el día que más me han dolido de todo el bloque. Así que hoy suavecito y partiremos en dos. Por la mañana 8 kilómetros, suave, y por la tarde otros 10. Así que a ver cómo va el día. El primer kilómetro y medio ha costado arrancar, así que muy suave hoy. Buenas de nuevo. Hoy ya es martes por la mañana. Ayer al final hice el doble rodaje muy suave de recuperación, 8 kilómetros por la mañana y luego uno de 10 por la tarde, ambos por debajo de 140 pulsaciones, que para mí es la zona 1, hasta 140 de media. Obviamente en alguna cuesta me subí, pero regulando. Y hoy quiero hacer 16 kilómetros y luego a ver si al final hago alguna aceleración para ir poniendo las piernas a puntos, que mañana creo que va a ser primer día de series. Semana 5 vamos a ir introduciendo algo de intensidad. El volumen ya lo hemos subido en las primeras 4 semanas, se nota todavía en las piernas, así que a ver qué tal vamos. Hoy ahora rodaje hoy aeróbico con las aceleraciones para ir pillando ese puntito de velocidad. Que por cierto, rodaje aeróbico, voy notando que voy mejorando, así que hay que confiar siempre en el plan. Ya lo dije, en las primeras 2-3 semanas me salían los rodajes en torno a 5 minutos 15 segundos por kilómetro. Ahora mismo nivel de esfuerzo, mismo circuito aquí en Valdelatars con subidas bajadas, me sale a una media ya más cercana de 5:00. De hecho, esta semana pasada algún rodaje de estos me ha salido a 4:57, 4:58. Ya en los bloques anteriores los estaba haciendo a 4:50, alguno a 4:45. Así que siempre hay que confiar en el plan. Se hace duro, las piernas me pesan todavía de ese incremento gradual de volumen las primeras 4 semanas, y esas 160 kilómetros de la semana pasada pues pesan, pero esa recuperación activa de los lunes partiendo el volumen en 2, la verdad que me está viniendo bastante bien. Me lo tomo muy tranquilito el lunes y luego vamos despegando un poquito la semana, más volumen poco a poco y algo de intensidad. A ver qué tal esta semana 5 con, ya digo, objetivo hacer series mañana por primera vez en el plan, terminando estos 16 kilómetros aeróbicos, digo 15 y pico, empezando a amanecer, y la verdad que aeróbicamente y de piernas bastante bien. Haré estos 16 a menos de 5 minutos por kilómetro y no he mirado pulsaciones, pero sensaciones muy bien. Ayer tenía las piernas que dije, ¿cómo voy a empezar otra semana? Porque las tenía reventadas, pero hoy la verdad que bastante mejor. Ahora haré eso, unas aceleraciones al final, 100 metros rápido y luego 200 metros al trote para recuperar, y haré entre 5 y 10 aceleraciones. Creo que es algo bastante bueno si tenéis un día de competición el día antes, después de unos 5 kilómetros, al meter unas aceleraciones al final. O
lo mismo que hoy, un día de salida un pelín más larga, pues al final meter un día o dos por semana aceleraciones viene bastante bien. Y por el resto, bien, lo único, las plantillas. El pie derecho, la verdad que bastante bien. Me noto más apoyo, más soporte, menos molestias, pero en el izquierdo noto molestias en el arco. Veremos si no llego con una ampolla. Habrá que ir acostumbrándose. Efectivamente, me ha rozado un poquito aquí la plantilla en el arco. Seguimos en esta semana 5, semana de descarga, aunque también meteremos volumen, pero donde hemos empezado a meter intensidad. Lo dejamos el martes, pues ¿qué hice el miércoles? Aparte de un rodaje fácil de 5 kilómetros, luego por la tarde metí 5 series de 800 metros y lo hice a un ritmo objetivo de 5 kilómetros entre 3:15 y 3:20 minutos por kilómetro, así que rapidito para mí. Y el descanso, ahora mismo no recuerdo, creo que de minuto y medio o 2 minutos entre serie, creo que minuto y medio, y salieron bastante bien. Aguanté el ritmo y muy contento. Luego un rodaje, vuelta a la calma, buenas. Y después del miércoles, esos primeros 5.800 a un ritmo picantito, pero claro, solo 5 por 8, 40, 4 kilómetros de esfuerzo. El jueves le dimos cera. El jueves ha sido un entrenamiento con los compañeros del Club Corredores, Antonio y Mariana, que fue un entreno de mucha calidad. Hicimos series de 1 kilómetro y Antonio y yo le metimos 10 repeticiones, 10 kilómetros en total, a un ritmo que empezamos a 3:45, 3:40 el kilómetro y progresivamente fuimos aumentando para acabar los dos últimos por debajo de 3:30. Eso para mí pues es un ritmo de unos 10K. De hecho, si sumamos los 10 pues hubiese sido récord personal, pero obviamente cada kilómetro paramos 1 minuto 45, pero muy contento con el resultado y sobre todo sensaciones. Cuando me dijo Antonio lo de 10 por 1000, dije no sé si aguantaré los 10, pero salió un entreno de muchísima calidad, de los que mejores sensaciones he probado. Lo hicimos por pista, había mucho tráfico, diferentes clubs entrenando y a pesar del calor y todo, salió muy bien. Llevé las Alphafly versión 1 y muy contento, llevaba tiempo sin probarlas para ese tipo de entrenos brutales. Ahora dudo si llevar en la próxima prueba de fuego, que es en 2 semanitas, mi test de medio maratón, si llevar las Prime X o las Alphafly. Creo que voy a volver a las Alphafly, pero es algo que pensar. Y hoy viernes, 21 kilómetros, después del entrenaco de ayer, hoy un ritmo más suave, pero volumen. Así que vamos allá, os diré qué tal al final. Algo más de 11 kilómetros, o sea, hemos pasado la mitad del entreno y de momento sensaciones buenas. Muy contento, llevo un mes, empecé el 4 de septiembre el plan, hoy 6 de octubre y es increíble lo que mejora la forma un mes consistente, corriendo todos los días, la mayoría, como habéis visto en las semanas pasadas,
ritmo aeróbico, puedo hablar y vas recuperando. He ido subiendo volumen y una cosa que he aprendido en estos años corriendo, conviene hacerlo gradual y no combinar subida de volumen con subida de intensidad. No dejo de repetirlo, pero súper importante. No me hubiese visto capaz de hacer el entreno que hice ayer, la semana pasada, con tanto volumen. Esta llegaré, pues no sé, 130 kilómetros, que es una pasada, pero son 30 menos que la semana pasada. Y ese descenso de volumen pues me permite ahora subir intensidad. Y ahora en las próximas semanas pues vamos subiendo el volumen gradual con esta intensidad. Y así pues vamos mejorando la forma. Es decir, metiendo estímulos. Normalmente hago eso 4 semanas subiendo, la quinta baja y vamos subiendo otra vez. Así 3 ciclos hasta el último tapering 2 semanas antes de la prueba. Así que muy contento, buenas sensaciones. Seguimos cerrando entreno. La verdad que bastante bien. Buenas sensaciones, a pesar del esfuerzo de ayer. Hoy las piernas van respondiendo y nivel aeróbico fácil hoy, 4.58 de media, así que muy bien. Súper contento. Y más entrenando en Valdelatas, que hay mucho sube-baja. Así que muy contento con el entreno de hoy, cómo van saliendo las cosas. La ampolla del pie izquierdo sigue molestando, eso sí, pero parece que el dolor, molestias en el derecho van reduciendo poco a poco, no se han ido, pero creo que las plantillas pueden, si me adapto y no me salen ampollas, puede ser una solución. Así que seguimos. Pues aquí estamos, domingo por la mañana, día de la tirada larga, y hoy va a ser larga, la más larga del plan, pues es la idea, 39 kilómetros. Pero antes de daros detalles, ayer quería hacer entre 13 y 16 suaves y las piernas no iban. Después de las buenas sensaciones del entreno del jueves, del viernes, ayer no iba y tuve que acortar. No quería poner en riesgo esta tirada larga y acorté. Me quedé en 4 kilómetros y pico. No arriesgué porque hoy tenemos delante de nosotros, de las 13 semanas, la tirada más larga. Hoy lo importante es acumular volumen y kilómetros. Veremos qué tal responden las piernas, porque llevan un tute bastante grande, pero llevo ahora 3 kilómetros y medio. Estamos empezando y de momento mejores sensaciones que ayer, así que creo que fue una buena idea parar a tiempo. Una retirada a tiempo es una victoria, así que vamos a ir grabando, a ver cómo vamos de sensaciones y a ver si cumplimos el objetivo. Una de las cosas buenas que tiene madrugar para correr y estas tiradas largas es ver el amanecer, estos campos. Es una auténtica maravilla. Creo que me he cruzado 4 personas de momento, así que disfrutando la naturaleza, el amanecer. Empiezan a ver ya luces en algunas casas, así que a seguir sumando kilómetros. Llevo ahora mismo 9 y pico y de momento bien, buenas sensaciones. Voy a 4.45 minutos por kilómetro de media por hora, así que bastante bien. Y sensación aeróbica, puedo hablar. Seguimos. Nada, 20 kilómetros en las piernas, quedan 19. Aeróbicamente súper bien. De ritmo también, estoy intentando mantener esos 4.45. El pie derecho
me molesta. Hoy he decidido no llevar las plantillas, porque la verdad que en el pie izquierdo con la ampolla me molestan bastante en el arco. He dicho 39 kilómetros, va a ser mucho, pero sí que noto otra vez el dolor en el pie derecho, así que a ver si aguantamos bien la vuelta. Y bueno, tendré que ir a que miren la plantilla, a ver si pueden ajustar un poco el arco del pie izquierdo. Es hecha medida, pero bueno, siempre algún ajuste hay que hacer. Y nada, hoy otra cosa que estoy aprovechando estos 39 kilómetros es para ir probando nutrición. Quiero intentar tomar un gel de 226 cada 45 minutos. Llevan 50 gramos de carbohidratos, se llama High Energy, esta línea de geles. Tienen otros con algo menos, pero estos lo bueno que tiene es que tienes que tomar menos geles porque tienen más concentración de carbohidratos, pero hay que adaptar el cuerpo. He tenido que hacer ya 2 paradas técnicas, aunque para ser sinceros posiblemente no sea el gel. Ayer estuvimos con la familia y bueno, de picnic por ahí, cayeron un par de cervezas, algo más de media botella de vino, así que no la mejor alimentación y nutrición el día antes de una tirada larga, pero bueno, no somos pros, esto es un hobby, hay que disfrutar de la vida y lo pasamos súper bien ayer, así que bueno, esa lección yo ya me la sé, así que venimos equipados con pañuelo para estas tiradas largas y hay que ir adaptando y probando el plan de nutrición que quieres poner en práctica en carrera. Y el día ideal es el día de la tirada larga. No va a ser un esfuerzo de series intervalos muy altos y va a ser algo donde vas a pasar fácilmente de 1 hora y media, así que ya necesitas tomar algo de energía, sobre todo yo que salgo muy pronto sin desayunar, lo necesito, así que ese es el plan. Cortamos por ahora y nos daré el reporte al llegar. Seguimos sufriendo muchísimo, con dolores bastante fuertes en el pie derecho desde el kilómetro 25-26. Llevo 31,5. No sé si voy a aguantar hasta los 39. Me da un par de pinchazos, he tenido que parar otra vez. Pinta mal, sufriendo. Vamos a ver si aguanto un poco más, que quedan ya solo 7 kilómetros y aeróbicamente voy bien. Estoy manteniendo los 4:45 bien de esfuerzo, pero el pie me mata, así que veremos a ver. No quiero arriesgar. Tengo en 2 semanas el primer test, una media maratón, y yo no quiero forzar demasiado, pero este entreno es clave, aunque sea mentalmente. Lo voy a luchar con todo. Sensaciones encontradas. Me estoy encontrando muy bien aeróbicamente, pero mucho dolor. Pues entreno hecho. Al final 39 kilómetros, pero de cabeza. El pie reventado. No puedo girar a la derecha, me duele. Si había una curva ya en los últimos kilómetros, a partir del 32-33 ha sido un sufrimiento.
cualquier curva giro a la derecha, tenía que reducir el ritmo mucho porque me duele, me dolía mucho. Pero bueno, ya he dicho, hay que volver a casa. He hecho una ruta 19 kilómetros 20 en una dirección y tenía que volver. De hecho me he pasado que sin darme cuenta quería haber hecho 19 y medio y 19 y medio y llegaba al 20 y cuando ha sonado la alarma del 20 he vuelto, así que me toca ahora andar unos metros hasta casa y no había otra que o volvía andando 6-7 kilómetros o corriendo. Los últimos he bajado el ritmo porque sí que me molesta el pie. Pero bueno, entreno hecho y ha salido, en cuanto a sensaciones, acabo de mirar pulsación media, 141 pulsaciones por minuto, 153 de máxima, así que en ningún momento me he metido en zona umbral, lo cual es perfecto para las salidas largas, sin acumular demasiado lactato en las piernas. Y 3 horas, 4 minutos 32 segundos en movimiento, 3 horas y 7 minutos con las paradas técnicas en total. Así que eso, 39 kilómetros, 3 horas 7, muy contento, pero tengo que ver el pie. Está claro que necesito ese soporte. Lo tengo ya muy inflamado, acumulado de meses, es una lesión. Y esta semana que he llevado plantillas pues ha mejorado. Y hoy, claro, 39 kilómetros dándole, pues duele. Así que iré de vuelta al podólogo a ver si me la ajustan y puedo seguir corriendo, pero duele. Así que esta es la semana 5, seguimos, quedan 8 hasta Valencia y dentro de 2 tenemos el primer test media maratón de Cuenca, así que con mucha ilusión y nada, a ver cómo evoluciona el pie. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a un like, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, compartid y nos vemos en la próxima. Hasta luego.